hoy vamos a ver nuestro tema 7 de historia, que son las culturas zapoteca y mixteca. Bueno, estas culturas se ubicaron en el estado de Oaxaca, parte de Puebla y Guerrero. Ambos pueblos compartieron las prácticas como el cultivo de maíz y el juego de pelota. Bueno, la cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. La cultura zapoteca fue muy influenciada por la cultura olmeca. Sin embargo, los zapotecas perfeccionaron todos esos conocimientos que los olmecas les compartieron y los mejoraron o los hicieron en un nivel más sofisticado, tanto la arquitectura como el arte, la escritura e ingeniería. Bueno, entre los principales aportes que los zapotecas obtuvieron de los olmecas y los mejoraron fue el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, creación de un sistema de escritura propio, creación de un calendario y la creación de un sistema numérico. Se dice que los zapotecas tenían una forma de comunicarse, un lenguaje muy raro, ya que ellos mezclaban varias lenguas de diferentes culturas para comunicarse. Los zapotecas, corazones, eran una cultura que en cuanto a su religión eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que creían en muchísimos dioses. Su principal dios se llamaba Xipetotec y se le conocía por 3 nombres. Totec, que es el dios mayor o el que regía. Xipe es el dios creador, aquel que hizo todo como está ahora. Y Tlatlauhaqui, que era el dios del sol. También tenían otros dioses, por ejemplo, el dios del trueno y la lluvia, el dios del maíz eterno, el increado, el dios de los vientos, el dios de los terremotos, dios de los muertos y dios de los antepasados. Para todos estos dioses realizaban sacrificios humanos, como ya lo habíamos visto en culturas anteriores, para que los dioses les otorgaran buenas cosechas, lluvias para sus cosechas, para que saliera el sol, para todo eso, para todo eso ellos realizaban sacrificios humanos, ya fuera el primogénito o la mujer más bonita, o en la parte del juego de pelota, los que ganaban eran los que eran sacrificados. ¿Ok? Anotamos esto en nuestro cuaderno, por favor. Así como en todo lleva una organización, actualmente, desde antes, desde la cultura zapoteca, su organización social era por jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que los iban ordenando dependiendo la religión, si eran comerciantes, si eran artesanos o esclavos. Entonces, los que tenían mayor valor o los que dominaban en aquel tiempo eran los gobernantes y sacerdotes. Después era la élite o las personas que tenían ciertos cargos. Después, comerciantes. Bueno, aquí en la élite eran hijos de algunos gobernantes, por así decirlo. Los comerciantes, pues los que se dedicaban a vender su maíz, la alfarería, que fue algo que surgió o tuvo auge en esta etapa, los artesanos y por último eran los esclavos. ¿Ok? Anotamos el concepto y si puedes dibujar la pirámide, aunque no pongas los dibujitos, pero en esta parte de adentro pongas la palabra a lo que corresponde. De hecho, es lo que te...
Como ya te comentaba al inicio, la cultura mixteca compartió también muchos rasgos con los vecinos zapotecos. Los zapotecos se consideraban que ellos habían descendido directamente del cielo y decían que su pueblo, o se llamaban así, como pueblo de las nubes. Y los mixtecos se conocían como el pueblo de la lluvia. Sin embargo, cada una de estas culturas, tanto la mixteca como la zapoteca, en algún momento emprendieron o se fueron por caminos distintos. Conforme ellos iban conviviendo con más culturas mesoamericanas, se iban separando. La cultura mixteca surgió o se dio a conocer más durante el periodo clásico, entre 200 después de Cristo hasta 900 después de Cristo. Y esto lo estuvo muy vinculado con algunos acontecimientos importantes o elaboraciones como fue la pirámide de Teotihuacán o el surgimiento en la ciudad de Teotihuacán y los centros ceremoniales de Monte Albán. Bueno, estos rasgos arqueológicos, lo que es la zona de Teotihuacán actualmente en México y el Monte Albán en Oaxaca, se fue perdiendo o fue haciendo que esta cultura se hiciera vulnerable, porque al momento de que comenzó a surgir la cultura azteca o el imperio azteca y después llegaron los conquistadores españoles, esta cultura fue desapareciendo poco a poco. Al igual que los toltecas, también hicieron un gran apoyo a lo que fue la agricultura y al estudio de las estrellas y la escritura. Ok, bueno, si te faltó espacio, en la sociedad de los mixtecas se dividía en dos etapas o en dos partes la sociedad. Una era el pueblo, bueno, en sí eran en tres. Una era el pueblo y la otra era la nobleza. Y la sociedad del nivel más bajo eran los siervos y esclavos. En la parte del pueblo se encontraban los campesinos y artesanos o los poctecas. Esta sociedad que pertenecía a la sociedad del pueblo vivían en cierto lugar de todo lo que fue la cultura, les daban un espacio para vivir. Si eran esclavos, tenían que vivir en cierta zona y no salir de ahí. Si eran campesinos y artesanos, igual. Y la nobleza y los jefes, eran los jefes militares, los jefes administradores o sacerdotes y el tlatoani, que en aquel tiempo era el rey o el gobernante de toda la cultura. Y ellos vivían en los templos o en la parte considerada como como el centro ceremonial. Y esas eran la distribución que ellos tenían. Vas a realizar nuevamente una pirámide y vas a notar qué sociedad pertenecía a cada jerarquía, por favor. Vas a buscar en tu material recortable el que dice cultura zapoteca y cultura mixteca. Los vas a colorear muy bonito, los vas a pegar en el lugar donde corresponde y lo colocamos en nuestra libreta, por favor. Ya que terminaste esa actividad, vamos a pasar a la página 120 y 121 de nuestra guía. Como no tenemos el libro de texto, se los voy a pasar. Es información que ya puse en el apunte y ya les estuve platicando. Bueno, en la cultura zapoteca se ubica, al igual que la mixteca, en el estado de Oaxaca. Pero la zapoteca también tenía parte de su territorio en lo que es Guerrero y
Puebla. El periodo en el que surgió la cultura zapoteca fue de 250 a 900 después de Cristo. Y el periodo de la Mixteca, cuando tuvo su mayor auge o sobresalió más, fue después de que la zapoteca pues prácticamente comenzó a desaparecer, que fue de 900 a 1500 después de Cristo. Cabe mencionar, corazones, que la cultura mixteca en el periodo en el que surgió fue cuando desapareció la zapoteca, pero también estaba la mexica, la chichimeca y la tolteca, y desapareció cuando llegaron los españoles. Una característica muy distintiva de los zapotecas fue que utilizaron la guerra para obtener tributos, y en la mixteca pues destacaron por sus excelentes artesanías o la posición que tenían, ya sean sacerdotes, gobernantes, comerciantes y campesinos. Bueno, entonces al tener esta clasificación o esta distribución, también en el centro ceremonial o en el lugar donde habitaban, que es el Monte Albán, también los distribuían por zonas donde vivir. Entonces, como ahorita no tienes tu libro de texto, te lo voy a presentar. En esta imagen, es una foto de lo que era el Monte Albán. Entonces, en el centro ceremonial, que era la parte más importante de este lugar, vivían los sacerdotes y gobernantes. En el valle agrícola, que estaba un poquito alejado, es donde vivían todos los campesinos, donde estaba el cultivo del maíz, el cultivo de la calabaza, etcétera, ¿no? Y más cultivos, no recuerdo ahorita. Y en los barrios comerciales que estaban frente al Monte Albán, ahí vivían todos los comerciantes, todos los guerreros y todos los artesanos. A cada una de estas jerarquías o a este grupo de personas según su situación económica, vamos a verlo así, les daban ese lugar y les daban esa posición. Entonces, aquí yo te muestro en esta imagen qué lugar de la mañana y parte de ahorita en la tarde. Recordamos que todos sus dioses estaban relacionados con los fenómenos naturales, ya fuera el viento, la lluvia. Recuerden que los toltecas sentían que ellos habían bajado directamente del cielo, y los mixtecas, pues su pueblo se distinguía por las lluvias. Entonces, esa idea tenían ellos. Practicaban ambos el juego de pelota y cultivaban el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Bueno, corazones, del tema de la cultura zapoteca y mixteca es todo por el día de hoy.